Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo. Si pasáis más adelante, Gálatas, capítulo 4. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Podríamos seguir en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Podríamos ir a otros escritores del Nuevo Testamento con esta misma idea. Después de hacer esta gira, que podréis hacer también vosotros en casa, volvemos a 1 Corintios, capítulo 4. Y leemos en el versículo 16 y 17. 1 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, vuelve a decir Pablo, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Bueno, seguramente ya habéis adivinado de lo que vamos a tratar, de la imitación, de imitar. Y curiosamente, en la providencia de Dios, también esta tarde vamos a hablar sobre la imitación. En ese caso, cuando estamos mirando a la persona, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la imitación de Cristo. Pero creo que estas dos partes están vinculadas. De una manera natural tendríamos que haber visto en esta mañana primero la imitación de Cristo, para después poder ver la imitación que reclama Pablo, para poder entenderlo. Aún así podéis ver en el capítulo 11 de esta carta y versículo 1, imitadme a mí como yo imito a Cristo, es la vinculación de los dos temas. Y creo que es importante que podamos ver las dos partes. Hago una pregunta. ¿Qué pensarías si toda la gente fueran como tú? Creo que nos hemos planteado esta pregunta en alguna ocasión. ¿Y si resulta que toda la gente que está a tu alrededor y toda la gente que conoces fuera similar a ti en tu carácter, en tu manera de hablar, en tus sentimientos y tus creencias, etcétera? ¿Crees que el mundo sería mejor o el mundo sería peor? ¿Cómo crees que iría la iglesia, nuestra iglesia local, si todos fueran como tú, en tu manera de comportarte y en tu actitud en general fuera y dentro de estas paredes? ¿Cómo funcionaría un hogar si fueran todos como los antepasados o como los padres han sido? Lo que nos está diciendo Pablo es que sí, él quiere que todos sean como él. Quiero que vosotros hagáis, digáis y veáis tal como habéis visto en mí, nos dice en otro lugar que hemos leído. Pablo así lo quiere. Lo que ocurre ahora es un dilema que nos lo vamos a plantear en esta mañana. ¿Qué pasaría si tal como tú eres, todos los que están a tu alrededor te imitaran y aprendieran de ti? Y si resulta que nosotros llegamos a ser modelos para que otros se fijen en nosotros y sean como nosotros, ¿qué pasaría? ¿Mejoraría la familia? ¿Mejoraría la iglesia? ¿Mejoraría la ciudad que está a tu alrededor? Bien, pues vamos a centrarnos en lo que Pablo está diciendo y está haciendo en esta carta.
ha estado mostrando toda la importancia de la obra de Cristo y de la gracia para el establecimiento de la iglesia en Corinto. Y en medio de todo esto está diciendo no hay ningún tipo de posibilidad de vanidad, de orgullo. Nosotros no somos nada más que meros colaboradores. Todo es la obra de Cristo o del Espíritu de Cristo, etc. Así que nosotros jamás lo que llegamos es a ser colaboradores del Señor. Incluso Pablo, Apolos o Cefas, que es Pedro o algún otro, solamente somos instrumentos en las manos de Dios para establecer su obra o su reino. Aún así, en todo lo que está diciendo, ahora nos sorprende y sorprende lo que está diciendo también a la iglesia. Por tanto, os ruego, hermanos y hermanas de Corinto, que me imitéis. Como hemos visto, esto no es algo nuevo, o es algo específicamente para la iglesia de Corinto, porque hemos visto en Gálatas y en Filipenses, y se puede ver a los tesalonicenses, y quizá no con el mismo lenguaje, pero de manera parecida en otros sitios, a Timoteo, su discípulo, etcétera, que lo está repitiendo. Es algo que lo va diciendo en todas las iglesias. Lo que yo os estoy diciendo a vosotros lo he enseñado a las demás iglesias. Imitadme. Aun cuando nosotros podamos pensar que esto es una imitación a Cristo, o sea, imitadme a mí como yo imito a Cristo, nos dice en el capítulo 11, suena como algo de arrogancia, como de prepotencia, que Pablo pueda llegar y pueda decir, todos vosotros lo que tendríais que hacer en todas estas circunstancias, ante esta vanidad y estas divisiones, lo que tendríais que hacer es imitarme. Yo en el pasado, cuando he tenido que tratar este texto o algunos de los otros, he tenido gran dificultad. Dificultad en entender lo que Pablo está diciendo y por qué lo está diciendo, y dificultad para aplicarlo. Y más cuando me está vinculando a mí. Imitadme a mí, yo, ejemplo, ponerme como Pablo. Todo esto no es solamente para Cristo. ¿Qué es lo que esto quiere decirnos? Pero ya no tengo ningún problema. Lo he entendido y por tanto no tengo ningún temor de decir lo que está diciendo aquí. Antes habría alguna dificultad para mí, ya no la hay. Y creo que no debe haber ninguna dificultad, no debería de haberla, en ninguno de nosotros. Si Pablo hace esta petición, este ruego a todas las iglesias por donde va, es algo que es esencial y que es importante, no es algo excepcional para una circunstancia, es para todo el mundo, es importante que todo el mundo sepa de imitar a Pablo. Y si Pablo lo hace como algo tan regular y tan importante, seguramente, ciertamente también es importante para mí. Claro, pero ahora lo que tenemos que hacer es entender esto de imitar, de la imitación, y qué es lo que Pablo está diciendo. Porque no se trata de imitar gestos. No es que nosotros seamos pequeños Pablos, como la Escritura, y que vayamos haciendo lo que Pablo hacía y vestirnos como Pablo se viste y tengamos las actitudes que Pablo tiene. Tiene que ver con otra cosa mucho más importante y más elemental. Tiene que ver con lo que Pablo cree y cómo Pablo vive. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. No estamos hablando de imitar como hacen las modas hoy. La moda es algo parecido a esto. Imitad. Pero lo que está diciendo es que imitéis los colores de los vestidos, que ahora se llevan estampados, o se llevan los grises, o se llevan los claros. O la forma o talla de las faldas, o si ahora es este otro estilo, etc. O la moda que ahora se está moviendo tan extendida del LGTBI. Todo este mundo tiene que tener una atracción sexual al mismo sexo. Esto es algo normal que aparece en todos sitios. Y se tiene que enseñar, es una moda de actitud y de comportamiento. Pero nosotros no estamos con las modas, sean buenas o sean malas, que pueda haber en la sociedad. Aún así, Pablo se pone delante de toda la congregación y dice, imitadme a mí. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a eso. ¿Qué es lo que Pablo cree? Y cómo es que Pablo está viviendo. Fijaros que en los versículos del mismo capítulo 9,
lo que está diciendo acerca de sí mismo y de sus colaboradores. En el versículo 9 en adelante. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, los últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Él era hacedor de tiendas, hacía tiendas. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Por tanto, versículo 16, os ruego que me imitéis. No está hablando Pablo de su intelectualidad. Según muchos escritores o pensadores hoy en día dicen que Pablo era su mente de las más brillantes, no solamente por ser creyente, sino a la hora de argumentar o defender sus principios. Pablo está diciendo, no quiero grupitos, no quiero paulinos. Esto que algunos estáis diciendo de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, esto no. Cristo es el centro, Cristo es el hacedor, Cristo es el que planta. Y a la misma vez que está diciendo no quiere gente que me siga, lo que está diciendo es seguidme, imitadme a mí. Lógicamente, cuando nosotros vemos la descripción que está haciendo de su trabajo y de su vida, y que él no está buscando ningún tipo de grupo o secta en ninguna forma, nos damos cuenta de que esto no es ningún tipo de jactancia ni de orgullo. Esto no es atrevimiento, aun cuando nos pudiera parecer. No es tan necesario que nosotros busquemos la imitación de Pablo como si él fuera el modelo ideal para nuestras vidas, si no fuera porque sabemos que Él está dependiendo totalmente, completamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si Pablo en las circunstancias con las que está puede decirle a todas las iglesias por donde va, me tenéis que imitar, ¿qué podéis decir vosotros? ¿Cuál es la lección que tú y yo tendremos que aprender en esta mañana? No, mira, aquí tenemos a fulanito que se sienta en tal fila de la iglesia, a él imitad. Podemos llegar y decir, vamos a quitarnos nosotros el peso y dejarlo a otro. Vamos a buscar los más espirituales o los más inteligentes o los más hábiles de las Escrituras o los más ricos de experiencia para que vosotros los imitéis. ¿Es esto lo que nos está diciendo aquí? ¿Es esta la lección que nosotros debemos de adquirir? ¿El buscarnos y escaquearnos de las responsabilidades para enviárselas a otros? Ciertamente que nosotros tenemos grandes maestros en nuestra historia, misioneros que podamos tener, evangelistas, gente que en medio de la reforma, de la persecución y de la Inquisición pudo hacer cosas extraordinarias a los cuales nosotros haríamos bien en imitar. Para eso también tenemos Hebreos 11, de la lista de ejemplos que nosotros pudiéramos seguir. Pero el tema que estamos tratando no es tanto de que podamos decir, hay algunos a los cuales es deseable que se les imite en su fe y en su actitud cristiana, pero realmente lo que nos está diciendo aquí es que te pongas tú y te pongas como modelo de ejemplo en medio de todos para que te imiten. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo puedes actuar? Si yo tuviera en esta mañana que invitarte a ti, creyente, y decirte ponte aquí delante de todos porque quiero que seas un ejemplo a todos los demás, ¿qué encontrarían contigo? ¿Qué verían? Y si de alguna manera pudiéramos ver cómo tú piensas y cómo tú sientes en tu propio corazón y eso fuera transparente y visible a todos los demás, ¿qué verían? ¿Serías tú el modelo que debemos de buscar? Pero lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo cuando Pablo dice imitadme a mí, es por tanto que nosotros también lleguemos a la posición de que podamos ser el objeto de imitación también para otros. Que podamos crear modelos en todos nosotros
para que los demás se fijen y observen cómo es un creyente y cómo es un hacedor delante de Dios. Por eso ya no es tanto decir en vana humildad, como a mí me podría haber pasado en el pasado, hace tiempo. No, esto yo no me lo puedo aplicar, soy indigno. Vamos a ponerlo delante de Pablo para que imiten a Pablo o imiten a Job en su paciencia o imiten al poderoso y fuerte Samuel. No, lo que nos está diciendo es que tú y yo nos debemos de poner en medio de todo para ser ejemplo de todos. Ahora bien, dejando esto claro, que Pablo pueda decirlo y lo pueda decir con tal contundencia, imitadme a mí, que lo pueda repetir, porque es que es necesario decirlo una y otra vez. ¿Cómo procede Pablo para que esto sea así? Y, por tanto, ¿cómo debe de ser nuestro procedimiento a la hora de ponernos como modelos a todos los creyentes o a todos los padres o madres, a todos los trabajadores o gente de la sociedad como ejemplo para que nos imiten? Y creo que las palabras que está utilizando aquí para comenzar en este mismo versículo es crucial. Pablo dice, por tanto, en conclusión, por cierto, después de todo lo que os he dicho, os ruego, dice, que me imitéis. Otra vez yo he hecho una lista de diferentes lugares y no voy a poner todos ellos porque son muchos, pero Pablo tiene algo muy común y constante, rogar. Ya lo ha hecho en el capítulo 1 y en el versículo 10, lo va a hacer al final de la carta, en el capítulo 16, os ruego, os ruego, os ruego. Y va a ir a las diferentes cartas, casi en todas sus cartas podemos encontrar a Pablo rogando, os ruego, os suplico, dice, algunas veces como con una contundencia increíble, os ruego como si Dios lo hiciera, reconciliaos con Dios. Así que podemos ver cuál es la actitud de Pablo, qué es lo que significa este rogar, este suplicar que Pablo hace. Bueno, que no va con ningún tipo de jactancia, ni que este mandato que se nos está dando a todos nosotros en esta mañana pueda ser a la luz de la ley, y esto es lo que la ley dice, y esto es lo que tenéis que hacer, sino que, hermanos y hermanas, ante la situación que está sufriendo la iglesia de Corinto, de riesgo de divisiones, y ante estos problemas éticos que vamos a tener que afrontar seriamente, la glotonería en la comida, la inmoralidad de alguno que no tomáis en disciplina, ante estas cosas, hermanos, yo os ruego que me imitéis. Esto es lo que está diciendo Pablo. Claro, ya hemos dicho anteriormente que las palabras de Pablo pueden ser dulces en este momento, pero en otros lugares pueden ser bastante fuertes. Si no hacéis como yo estoy diciendo, a ver si voy a tener que ir con la vara, dice más adelante en la misma carta, versículo 21. Y fijaros bien, capítulo 5, versículo 5. Si éste no escucha y vosotros no actuáis, que este hombre sea entregado a Satanás. Un lenguaje también bastante fuerte. Así que el mismo que está diciendo, os ruego que penséis en estas cosas, es el que está diciendo a Satanás, para que si acaso pueda perder su cuerpo, al menos que se pueda salvar su espíritu. O fijaros lo que nos está diciendo en la carta a los Gálatas. Si hay otros que traen otro evangelio, sean malditos. Así que otra vez podemos ver que el lenguaje de Pablo, cuando tenía que hacerlo, no le temblaba la mano. Si esta gente está enseñando otro evangelio, sean malditos, anatemas. O sea que Pablo tiene un carácter fuerte. Y cuando tiene que obrar y tiene que responder, responde de manera dura. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, yo tengo muy buena relación con Pedro. Cuando fui allí con Cefas, con Pedro, yo estuve con él, nos reunimos, etc. Pero cuando vi su comportamiento de ciertas cosas, porque evitaba juntarse y estaba negando lo que él mismo predicaba, le reprendí públicamente porque era de condenar.
Aquí tenemos un Pablo firme que se enfrenta cuando es necesario a otro apóstol, con una manera clara. Entonces, no debemos de ignorar que la súplica y el ruego es importante, pero que no es menos importante que las demás actitudes. Si resulta que hay estos problemas, como otros problemas que nosotros podamos tener en la iglesia, otro futuro, otra situación que tengamos que afrontar, hay cosas que tenemos que tratar y que tenemos que solucionar, no es dejárselo que otro lo haga, sino que tienes que salir tú delante y decir, imitadme, hacer lo que yo hago, actuar como yo actúo en estos asuntos. Y para esto, con ruegos y con súplicas, si esto es necesario. Pablo lo hace también, en segundo lugar, como apóstol. Claro, él tiene una autoridad a la hora de hacer estas cosas que los demás no tenemos. Él es único con los demás apóstoles. Por tanto, cuando dice, yo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, estoy adecuado, preparado o he sido tomado para traer estas cosas. Y a veces, por ejemplo, Pablo nos dice, el Señor dice esto, pero yo ahora añado esto otro, cuando está escribiendo más adelante en su carta. Es decir, que él tiene una autoridad como apóstol, como maestro, como líder de la iglesia, los fundamentos de la iglesia, que todos los demás nunca vamos a poder llegar. Eso no le hace a él perfecto y sin pecado. Ya hemos visto a Pedro, que tiene que ser reprendido. Él es un hombre más, como todos nosotros, y tendría un pasado también, como tenemos todos los demás. Claro, yo no puedo imitar, y nadie hoy puede imitar el apostolado de Pablo. Es único y ha desaparecido. Ahora bien, yo sí me puedo presentar delante de vosotros, debo presentarme delante de vosotros como pastor y ponerme como ejemplo. Fijaros lo que nos dice el autor de Hebreos, capítulo 3. Perdón, capítulo 13. Versículo 7. ¿Lo tenéis? Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No podemos obviar estos versículos o este versículo. Y yo, como pastor, me tengo que enfrentar a él. Y vosotros tenéis que enfrentaros también a él. Lo que nos está diciendo Pablo y lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es, no solamente es que escuchéis con buen oído y con predisposición de corazón y de mente las enseñanzas que os traen, sino que además imitéis su conducta e imitéis su fe. No es únicamente que yo me pueda presentar con una doctrina clara y totalmente ortodoxa, sino que tengo que ponerme delante de vosotros, como Pablo se pone delante de los Corintios y de los Gálatas, y decir, imitadme a mí. Imitad mi fe, imitad mi conducta. Claro, esto tiene que ir pegado a una idea clara de humillación en nuestro carácter o en el mío y recordarme a mí mismo que soy hombre pecador y pedir perdón cada vez que uno se equivoca o falle y recuperar otra vez su estatus y evitar en toda circunstancia traer algún tipo de vergüenza. Pero la conducta que se nos está tratando en estos versículos y nos se trata en la Escritura, para mí en particular, pero también para todos vosotros, es que no evitemos, no es evitar nuestras responsabilidades, sino ponernos delante de todos y exigiros
que me exijáis a mí la conducta y la fe que sea necesaria de imitar. Y si esto me lo vais a exigir a mí y es necesario que lo exijáis, no se puede poner a una persona cualquiera en este lugar y traer la palabra de Dios con cualquier carácter. Hay que traerlo como Pablo lo está haciendo cuando se despide de los ancianos de Éfeso. Sabéis de mi conducta y sabéis de mi comportamiento. Y es necesario exigir no solamente un mensaje claro, sino una conducta clara, bíblica, sometida a todo lo que es la palabra de Dios. Y uno se pone, por supuesto, que se pone delante de todos para que nos podamos señalar los unos a los otros. Con Pablo lo intentan. Con Pablo salen todos aquellos acusadores y le señalan con el dedo y Pablo se tiene que defender. Y no hay ninguna acusación de peso en ninguna de las cartas o en todo el Nuevo Testamento que podamos ver contra Pablo. Contra mí o cualquier otro hombre seguramente que sí. Que el ponerme yo delante de todos vosotros y que me exijáis una conducta imitable o deseable es empezar a descubrir todos mis fallos y todos mis errores y no hay nadie que no peque. Pero yo tengo que pelearme delante del Señor en humillación, con toda mi vergüenza y decir, si tú me quieres delante, me tienes que cambiar porque todos los demás me van a observar y me van a ver. Ahora bien, Pablo lo está haciendo como apóstol. Yo lo estoy haciendo con todas mis limitaciones como maestro o como pastor o responsable. Y lo tendremos que exigir con todos los maestros y todos los responsables que tengamos en la iglesia. Todos los que vais a la escuela dominical, por ejemplo, no es únicamente que sepáis la historia de David y Sansón. No es que conozcáis los argumentos de las parábolas tan bonitas para los niños. Os estáis poniendo delante de los niños y se van a fijar en vosotros. Y tenéis que ser ejemplos a imitar. No es únicamente la buena educación de manera pública que el padre da a su hijo, vosotros los padres, sino que tus hijos van a ver cómo te comportas con tu esposa o con tu esposo y el lenguaje que tienes. Y no le puedes prohibir fumar si tú estás fumando. No le puedes permitir o prohibir ciertas cosas si tú las estás añadiendo en tu vida, porque tus hijos van a hacer lo que tú haces. Y te tienes que poner como ejemplo en la posición de liderazgo que el Señor te haya dado. Así que ya sea como pastor de iglesia o anciano de iglesia, ya sea como maestro de la escuela dominical o con cualquier otra responsabilidad que tengas en la iglesia, o sea como padre en tu casa, tienes que buscar en ti y tienes que pedirle a los demás que te vean como ejemplo. Esto nos puede complicar la vida, pero es que si no queremos que la iglesia se destruya y se daña, no buscamos aquí grupitos y disensiones o sectas. Buscamos hombres y mujeres que con su corazón y con sus obras manifieste lo que son al mundo entero. Y si es necesario corregir lo que sea necesario corregir, por favor, hacedlo. Pablo añade algo más. En el versículo 17 dice, por esto mismo yo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Aquí podéis ver cómo Pablo está diciendo, Timoteo es el instrumento que yo he escogido para que os recuerde lo que yo ya os he dicho, os he enseñado, porque es mi hijo. Anteriormente, Pablo ya ha hablado y les ha dicho en los versículos anteriores, tendréis muchos ayos, muchos enseñantes, muchos maestros, pero solamente tendréis un padre espiritual, que soy yo, dice Pablo. Así que lo que está haciendo Pablo, tanto al elegir su instrumento Timoteo como al presentarse delante de la iglesia, es recordarles el padre espiritual. ¿Cuántos de nosotros somos padres o madres espirituales de otros? Es decir, ¿cuántas veces tú has actuado de cierta manera con tu comportamiento y actitud para atraer a otros al Evangelio? Esto es lo que significa ser padre espiritual.
que tú hayas hablado con gente, le hayas presentado el Evangelio o has sido un atractivo, un imán para que ellos puedan venir delante del Señor. ¿Lo eres? Si has invitado a alguien, ¿te has atrevido de alguna manera, aunque no sea con palabras sino con hechos, de decirle, mira, vecino, o mira, hijo, te voy a llevar a la iglesia para que escuches el Evangelio porque lo necesitas escuchar, pero no hagas lo que yo hago? ¿Te has atrevido quizá de poder decir, mira, cuán importante y bueno es que vayas a la iglesia el domingo por la mañana o el domingo por la tarde, vas a tener un mensaje, una adoración, una comunión, pero yo no voy porque yo me voy a quedar a ver el fútbol? ¿No creéis que lo que tendremos que ponernos y decir, haz lo que yo hago, busca la felicidad que yo tengo, cree las cosas que yo creo, confía de la manera que yo confío, ven conmigo? Y que tú puedas contagiarle no solamente con órdenes, ve a la iglesia y escucha, añádete a los grupos de jóvenes, sino ven conmigo y ve. Ser ejemplo. No solamente las palabras, sino también con nuestra actitud. El padre espiritual no es el que reparte un folleto en el parabrisas de un coche. El padre espiritual, y todos debemos de buscarlo, es aquel que lo coge, lo abraza y con ternura le presentas el Evangelio a pesar de sus pecados. Y lo traes a la iglesia, lo acompañas y fortaleces su estancia en la iglesia mientras te sea posible. Y después, en esas circunstancias, puedas llegar y decir, sigue mi ejemplo. Con humildad, con ruegos y súplicas, pero sigue mi ejemplo en mi actitud con el Señor. Fijaros cómo lo dice en el versículo 17. El cual, dice, os recordará, Timoteo a los Corintios, mi proceder en Cristo. Esta es la base y esta es la fortaleza que Pablo tiene a la hora de ponerse como ejemplo y también de la instrucción que quiere llevar a todos los demás. Su caminar en el Señor Jesucristo o su caminar para Cristo. Es decir, este caminar, este andar, lo que nos está diciendo es nuestra base, es mi base. Cristo es mi base, es mi fe, es mi todo. Llena mi corazón, llena mi mente. Quiero que sepáis cómo es mi proceder en Él, cómo yo estoy en Él, cómo estoy fundamentado en Él, cómo Él es mi lenguaje y Él es mi sentimiento y mi emoción. Y para Cristo, es decir, porque todo lo que hago es para Él y es para su gloria. Por eso es en el capítulo 11, versículo 1, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pero aquí lo que nos está diciendo es, si yo puedo decir esto, si puedo decir que me imitéis, hermanos de Corinto, hermanos de Ciudad Real, si puedo decir esto es siempre y cuando mi dependencia total sea en mi caminar en Cristo. Uno no puede llegar y decir, imitadme a mí en el gusto por el vino, o la música que yo escucho. Todos los que vengan a la iglesia de Santa Teresa tienen que tomarse un vaso de vino con las comidas por el bien de su estómago y además tienen que escuchar la música que yo escucho cuando busco relax. Y por cierto, tendréis que viajar de la manera que yo viajo y tendréis que hablar... No está diciendo esto. No está diciendo de nuestros gustos y nuestras trivialidades. Lo que está diciendo es, ¿veis que yo no soy nada? Todo lo que soy es en Cristo. Que no hay ningún mérito en lo que hago. Somos los necios, somos la escoria del mundo, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea por la causa de Cristo. Esto imitad. Esto es lo que tenéis que tener en vuestras propias vidas. Y cuanto más tengáis de Cristo, más os podréis levantar de vuestros asientos y poneros a los ojos del mundo para que puedan mostrar lo que sois, lo que tenéis. Esto es una idea general. Pablo lo dice. Por todas partes yo voy diciendo estas cosas. Sea muy conocido o sea poco conocido, Pablo va por todas partes y dice, mirad, mi evangelio no solamente es de palabras, mi evangelio es de hechos y es de obras. No solamente es que escuchéis con vuestros oídos, sino que observéis con vuestros ojos cómo debe de vivir un cristiano.
Así que todo el mundo sepa el buen ejemplo que tienen los tesalonicenses, donde más se repite este ruego y estas súplicas, dice Pablo, es en las cartas a los tesalonicenses. Y ellos son el mejor ejemplo de iglesia y de ese comportamiento donde su fe es conocida por todas partes. Y así es lo que nosotros deberíamos de buscar, que nuestra fe, nuestro comportamiento, nuestro andar sean conocidos por todas partes. Me gozo, dice Juan en una de sus cartas, en la segunda carta, me gozo de ver a los hijos de la señora de la iglesia caminar en el Señor. No me gozo por las palabras que me dicen. Hubo una ocasión, alguien que vino por primera vez a la iglesia, estando en Cuenca, y empezó hablando, le salía el nombre del Señor por todas partes. Es decir, el Señor, cuán dulce, amado, gloria sea al Señor, pum, pum, el Señor Jesucristo, y estábamos en nuestro pequeño grupo, y este hombre saturado del nombre del Señor. Uy, parece, no sé, algo raro, tanto Señor. A los 2 o 3 días descubro que tenía aventuras con diferentes mujeres y que estaba allí buscando mujeres. No, a uno no le hace cristiano saturarse de palabras, sino unas palabras que vengan de un corazón convertido y de unas obras claras delante de Dios de testimonio. En otras palabras, hermanos, debemos de dejar de tener el miedo a ser ejemplo y debemos de buscar y esforzarnos a ser ejemplo. En la intimidad y en público, en casa y en la iglesia. Si tienes que pasar más tiempo rogando y suplicando al Señor que cambie muchas de tus actitudes, de tu personalidad, si la tiene que cambiar por completo, si te tiene que moldear en todas partes, que lo haga. Pero que tú seas ejemplo para otros. Date a conocer a todo el mundo por tus palabras y por tus hechos. Que todo el mundo sepa lo que dices y lo que haces. Porque fijaros lo que nos dice el Señor en varias partes en los evangelios. Por vuestras obras sabrán que sois mis discípulos. Podría haber dicho por vuestras palabras. Por las palabras se pueden convertir, ¿no? El testimonio de ellos que se convertirán, capítulo 17 de Juan. Pero él dice, el mundo sabrá que sois mis discípulos, ¿cómo? Por vuestras obras, o si os amáis los unos a los otros. Así que, de verdad, salir a la calle, tenemos que salir todos, yo en primer lugar, si es necesario, imitando a Pablo y ponernos como ejemplo a nuestro vecindario y a nuestro barrio y a nuestra ciudad y a nuestra gente. Claro, para ello tienes que imitar lo bueno, no imitar lo malo, buscar lo santo, lo adecuado, conoce las Escrituras. Si hay algún exceso en tu hermano que no es conforme a la palabra de Dios, condénalo, porque será de condenar. Pero todo aquello que sea imitable, porque es a la luz de las Escrituras, búscalo para ti. De tal forma que podamos leer como se lee en el libro de Hebreos, capítulo 6, que seamos hombres de fe, que seamos hombres conocidos por nuestra fe, que la gente pueda señalarnos, no por otra cosa, sino porque tú eres uno de ellos, como le dicen a Pedro. Sé ejemplo a otros. Y de esta manera construyamos una iglesia local que sea ejemplo a otras iglesias. No porque haya nada de mérito en nosotros, porque no hay nada de que tengamos vanidad, sino porque dependemos y caminamos y somos lo que somos por el Señor Jesucristo. Amén.